encanta saber que hay superestrellas aquí del pasado, nativos de esta área, que fueron leyendas de los 70, de los 80, aquí hermanados con este grito maravilloso de WWE, de amor hacia nuestro universo, con este evento de película, Clash at the Castle. Aquí vamos, toma de árbitro. Ay, Rey Mysterio, vamos a ver si esta vez te sales con la tuya, ahora que vienes acompañado por Edge, quien lo único que quiere es terminar con el día del juicio, cuando él fue el que lo creó, y entonces se molesta porque le hacen a él lo que él estaba haciendo. Un poco de por favor, Edge. ¡Oh! ¡Cómo lo cruza en el pecho! ¡Es Finn Balor! Estamos hablando de un campeón triple corona y campeón Grand Slam en Rey Mysterio, entre cuchumil logros que tiene. Así que por favor, ¡hey! Finn Rey Balor que Mysterio se ponga para su número. Rey Mysterio es único. Único. El pequeño gigante. Único. Mira, 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 mira. ¡Oh! Cuidado con la rana. La continuidad lo vi venir de parte de Rey. Es clásico de él. Es tan ágil, tan rápido. Con el codo. Y con las pinzas. ¡Vamos a puso Finn Balor! Va a tener que sí, retroceder. Taima. Ajá. Ajá. Viene el alumno favorito de Edge. Y eso lo digo con un poco de ironía. Claro. Lo presentó con bombos y platillos y Damian Priest va directo a buscarlo. ¿Recuerdas todas las cosas buenas que dijiste de mí? Todo el potencial que viste, la razón por la que te acercaste a mí. Pues ahora quiero destrozarte en el ring. Mira, en Canadá no le fue muy bien a Damian Priest. Luego de buscar acabar con Edge. Decir, tú buscas acabar con el día del juicio, pero yo voy a acabar contigo. Tiene la oportunidad otra vez. Lo que pasó en Canadá era el momento. Oye, era el momento justamente que buscaba Damian Priest para avergonzarlo frente a su gente. No lo logró. Al final tuvo que meterse hasta la clamazona Beth Phoenix porque la cosa realmente iba a terminar grave para Edge. Y aquí sigue. Es que esto no termina. Este odio entre estas figuras. ¡Qué impacto tan espantoso al rostro de Edge! ¡Ey! ¡Oh! ¿Viste cómo lo protegió Rey Mysterio con su cuerpo? Bueno, cuando hay maestría, hay maestría. Cuando se conocen de toda la vida, vamos, son décadas de... ¡Qué bonita la acción de Finn Balor! Desafortunadamente no le funcionó. Con la lanza del esquinero. Fuera para la calle el espigadísimo Damian Priest. Y ahora la combinación perfecta. Míralo. ¿Qué? Si esto fuera un parque de diversiones, amigos, no me divertiría tanto. Oye, pero quienes se están divirtiendo son ellos, sin duda. Recordándonos grandes combinaciones que han tenido desde el pasado, vamos. Esto de reinado titular que tuvieron juntos fue maravilloso y ahora míralos. Ahora, ¿tú crees que una derrota aquí para el día del juicio cabe realmente con ellos? ¡Oh! Cayó en la trampa, autogol, camino al mundial y... de frente con la variante de Michinoku, cortesía del pigadísimo Damian Priest. Y además, todo esto que es Damian Priest de alguna manera es culpa de Edge. Entonces, ¿por qué ahora él lo critica? Él lo convirtió en eso. Él estaba un poco desencajado por haber perdido su título. Yo lo entiendo. Su título de los Estados Unidos que tanto le había costado. ¡Oh! El esquinero. Buen relevo. La yeguita. El príncipe por encima. ¡Oh! Pisotón por el aire. Oye, la precisión de Finn Balor. La verdad que deja uno boquiabierto, directo al pecho, perfectamente ejecutado. Y ahora sirviéndoselo nuevamente a Damian Priest. ¿Será que se van con relevos cortitos o va a atacar él? Es increíble porque aunque él es de Irlanda, fue campeón de NXT 2 veces en los Estados Unidos. Y me pregunto qué pensará para mañana cuando se disputan. ¡Oh, el premio máximo! El campeón de NXT de allá y el campeón de NXT de aquí. Llama 1 y 2 y buena combinación de parte del príncipe y Damian Priest. Príncipe oscuro, pero me encanta. Vean este machetazo impresionante de Damian Priest. Dado de amplio poder.
increíble estas tomas y ver nuestro universo conglomerado en el Principality Stadium. Y, cuidado, regresa con el impulso, buena patada. Hablando de patadas, una de su propia inspiración. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas a meter la mano? ¿Qué va? Oye, el odio es personal entre estos dos. ¡Wow! ¡Qué falta de respeto tan grande! ¿Viste? Oye, no lancen el cupitajo que por ahí anda Bret Hitman Hart. No revuelvan el pasado. Se los agradezco. ¡Oh! Buena combinación, buenas patadas. ¡Ay, qué machetazo para el final de Rey! ¡Uno, y dos, y Dominic tiene que estar sufriendo viendo a su padre pasar por esto. Y el suplex, hermoso. Hermoso más ofensivo. Sí. Está tratando de hacer. No, dijo que no, yo no voy a hacer esa guarandinga. Y se la está cantando como victorioso, pero falta mucho en esto, Finn. ¿Tú Por pensaste más que se lo goce Rhea Ripley? ¿Pensaste lo que yo pensé, que iba a buscar los tres amigos? Tal Quiero parecía, meterse más pero no. en la cabeza de Rey. Decidió crecerse él mismo. Finn Balor, uno de los pocos que puede decir que, repito, ha sido 2 veces campeón de NXT, entre tantas cosas que ha conseguido en la industria. Ha sido campeón de los Estados Unidos, Intercontinental y además, ahora para mí, uno de los líderes de una de las agrupaciones más increíbles, las que goza la industria en este momento. Y peligrosa. Qué manera de ponerle freno, Finn Balor. La rodilla en el abdomen. ¡Oh! La experiencia de Misterio. Va directamente al ataque abajo. Abajo a las piernas para que se vaya de boca y se castigue también en el esquinero. Como siempre, muy inteligente, porque no solo lo tumba, sino que hace que se golpee donde le da la gana a él, que se golpee, logra su objetivo, pero lo que no logra es el relevo. ¡Oh! Es el momento. ¿Hay relevo de parte y parte, quizás? No, Edge no va a entrar. Oye, pero Yo no llego a Priest tiempo. sigue metiéndose con un Edge que ni siquiera está dentro del combate al momento. Pero lo que le ha hecho a él no se puede quedar así por debajo de la mesa, ni barrerse debajo de la alfombra. ¿Qué? pasó? ¿Porque lo venció en Canadá? No. Lo ha querido sacar del camino. ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡La catapulta Que fuera! sacaron del camino fue a Finn Balor. Sí. No entendí exactamente cuál era la estrategia, pero aquí hay que resolver. ¡Cuidado! Aquí hay que resolver. ¿Qué busca? Pero qué balance. Y el que busca encuentra. Y el que busca encuentra. Ay. Mira la preocupación de la propia Rhea. ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Ay, Mayuya, qué dolor! Y ahora sus amenazas serán... Por favor, esa es la peor cosa que se le puede hacer a un caballero. La peor Ha cosa. subido como 15 octavas Tiene que después de eso. defenderse, como sea. Pero yo creo que Damien no regresa. Damien no regresa después de 5 años. Bueno, está ahí la pesadilla. Rhea Ripley tratando de despertarlo como sea. Llora después. Te aguanta tu dolor. Y da la cara por el equipo. Mira cómo va. Y Rey no llega, Rey. Regresó, Dios mío, regresó. Damien Priest regresó. Arrastrándose Y también Finn y Balor. adolorido, pero... Es que es muy difícil. Hay relevo de parte y parte. Este es el legal. Bueno. Y él dice, no me importa que sea el legal, me pago con los dos. ¡Oh, de frente al flatliner! Finn Balor desbloqueado. Y también lo mismo. Increíble todavía lo que puede hacer Edge. Y pensar que este hombre estuvo fuera de la fotografía. Y hablando de cuando se habla de excelencia en la ejecución, ¿qué te parece la ejecución de Edge? El papá del mayullerismo, buscando una lanza. No la buscó porque se dio cuenta que Damien Priest quería meter la cuchara en la sopa. ¡El impacto! ¡El impacto! ¡Sentón de la costa! ¡Lo prepara! Edge va a hacer eso. Lo está pensando, parece. ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! Dios mío, gracias por regalarme este momento. Un 6-1-9 categoría plancha sapo de Rey Misterio. ¡Qué buena combinación! ¡Qué buena combinación para la victoria! 1 y 2 y 3. ¡Wow!
Wow, era demasiado bonito todo. Es tan alto y tan largo que viste, ni siquiera entró al ring Era demasiado para bonito. poder patear a Edge. Damian Priest. Mira, el sur del cielo. ¡No! ¿Qué va a ser Rey Misterio? Era demasiado bonito ese final. ¡Ah, lanza! ¡Lanza! Por entre la intermedia y la superior. ¿Cómo Lo se sacrifica? pateó por la mitad. Dios mío, Dominic quedó impresionado. Ahora entiende cada vez más por qué su papá escogió a Edge como compañero para acabar con el día del juicio. ¡Qué lanza! ¿Cómo se arriesga Edge? Dios mío, ¿cómo se arriesga? ¡Oh! ¡Quieto en primera! Normalmente suele hacerlo para atacar a sus contrincantes, pero ahora Lo lanzaron y de mala gana y no estaba surfeando ni lanzándose sobre una silla ni nada por el estilo. Pero mira qué guillotina recibe ahora. ¡Ay, Finn ay, ay! Balor. ¡Lanza! ¡No! ¡Slim Blade, papá! Lo ha tratado de hacer, o por lo menos nos ha engañado como que quiere hacerlo, pero se da cuenta que no puede hacerlo y rápidamente es tan recursivo que cambia la dirección. Y la patada del sótano del esquinero. Finn Balor, Finn Balor. Con un coup de Está grâce. en la zona de caída. Con un coup de grâce. ¿Qué va a hacer Dominic? Rey, pero llevar, autoridad, autoridad, autoridad. ¿Qué está haciendo Dominic? Bueno, Una super huracanada, bonito, bonito. No entendí nada que estaba haciendo Dominic. bueno, lo que está funcionó, pero paga Ya el está, precio. ya está, ya está. Él vino a proteger al papá y al equipo. Con Edge, ahí tienes Dominic. Y él ya hemos visto cuán conflictuado está con Mira esto. cómo lo pero- levanta, Dios mío, cómo lo levanta. ¡Oh! ¡Oh! Rey Misterio. Rey Misterio, por salvar a su hijo, fue capaz de hacer lo que acabamos de ver. Bueno, Para él la familia es todo, es todo. vamos. Sabía que el destino de su hijo podría ser quién sabe qué. ¿Quién sabe dónde le iban a reventar? Clásico. ¡Qué grande eres, Rey! ¡Qué grande eres! ¡No! ¡Que el 619! ¡El príncipe Finn Balor le comió la posibilidad! ¿Cómo ha crecido este Finn Balor? ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡No! ¡Es Dominic otra vez! ¡Es Dominic otra vez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ha regresado al ring! 619, clásico, bonito, precioso. ¡Lanza! 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 ¡Se acabó! ¡Uno, y dos, y tres para la victoria! Edge y Rey Misterio de manera imponiendo ese ¡Hazlo caso! Y sí, anótenle la asistencia a Dominic. Bueno, yo creo que eso no es algo que deberíamos celebrar, porque la contienda era de 4. Y que conste que Rhea Ripley no se metió hasta que Dominic se metió primero. ¿De qué combate te estaba viendo? El mismo que tú. Solamente yo digo las cosas que veo, tú las inventas. Creo que estás hablando al revés. ¿Qué había hecho Rhea Ripley? ¿Qué? ¿Qué había hecho? Estaba ahí, incólume, sin hacer nada. Incólume no es un verbo, ni un adjetivo, ni nada por No me el estilo. importa, tú me entendiste. Mira lo que estaba haciendo ahí, por favor. Cervantes. Esto fue después de lo que hizo Dominic. Iban a atacar a Edge. Ustedes lo vieron. Bueno, amigos, la contienda fue increíble. La lanza finalmente le da la victoria, sí, a Rey y a Edge. Me parece que lucharon muy bien como equipo. Y yo siento que esto todavía no ha terminado. El día del juicio no se queda con una. Y esta fue muy grave. Mira, Esta vimos no la van a hasta perdonar. un 619 de Edge. De Edge. ¡Qué combatazo! Que celebren ahora. Que celebren ahora. Dominic sigue muy confundido, ¿sabes? Sí, me parece rara la Muy expresión de confundido. su rostro en este momento. Bueno, fue realmente él quien salvó el equipo. Hasta Sí, que papá no está sí, te orgulloso. digo, yo le anoté la asistencia. Ya. ¡Toma tu tomate! ¡Por meterte en mi familia! Oye, pero Pero Edge es la persona más traicionada del mundo. Déjalo, ¿Qué déjalo, pasa? déjalo, déjalo. Rey, que se exprese. Que se exprese, Rey. Pero no entiendo si los acaba de ayudar a ganar, básicamente. Porque él quería esa posición. Ganaron por él. Dominic ganó el combate por ellos. Él quería esa posición. Y el papá prefirió a un amigo y no a su hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dominic, ¿qué existe? Ese es tu papá, Dominic, pero si han sido campeones Te en lo pareja dije. juntos. ¿Qué pasa aquí? Te lo dije, Mira está cómo muy celebra el día del confundido. juicio, pero... Está muy ¿Pero qué es confundido. esto? Y te dije, el día del juicio va a ganar al final después de todo. Y no ganaron la contienda, pero lo que estamos viendo dice que el que ha triunfado es el día del juicio.
Dios mío, ¿viste el lazo que le acaba de conectar al padre? Dominic, ¿qué has hecho, Dominic? Una cosa es que ataque a Edge. Y obviamente han tenido roces, pero que llegue a atacar hasta su propio padre. Amigos, esa parte la rechazo. Esa parte la repudio. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, Marcelo, pero si los Esa hemos visto parte la juntos por rechazo tanto tiempo. y la repudio. Pero ¿sabes qué ha hecho Dominic? Caracho, abrió los ojos y dijo, ya yo estoy bien grandecito y voy a caminar con mis propios pasos. Punto en boca. Y a que no le guste, pues bueno, que lo desherede entonces. Lo siento, Rey. Lo siento, Rey. Es horrible lo que vimos. Nos ayudó a ganar. Estuvo con ellos paso tras paso, sonriente. Disculpa. Y terminara. Disculpa. Él les dio la victoria. Él fue el que les dio la victoria, lo salvó.